La lluvia golpeaba las ventanas del comedor de Hollesdale, la finca ancestral de los vizcondes de Winchester, con una furia tal que parecía que los cielos compartían la ira que hervía dentro de aquellos muros. Arabella, sentada a la larga mesa de roble, apretaba una servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No había tocado la comida de su plato, asado de venado, patatas a las finas hierbas, espárragos con mantequilla. Todo se había enfriado, pero a ella no le importaba. Frente a ella se sentaba su esposo, el vizconde Edward Winchester, un hombre alto y delgado, de cabello castaño claro y rostro pálido. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en el plato. Él tampoco comía, simplemente estaba ahí, y la tensión que emanaba de él era palpable. A ambos lados de la mesa se encontraban los invitados. Su hermana, Lady Felicity, con su esposo, el conde de Hampton, su madre, la vizcondesa viuda, con los labios fruncidos y una mirada gélida, y algunos amigos cercanos de la familia. Todos guardaban silencio. La cena, que debía ser una agradable velada familiar, se había convertido en un evento sombrío y opresivo. Arabella sentía sus miradas, acusadoras, compasivas, curiosas. Todos sabían por qué los habían reunido. Todos esperaban. Finalmente, Edward dejó el tenedor. Se limpió los labios con la servilleta. Levantó la vista, pero no hacia Arabella, sino hacia los presentes. «Les agradezco que hayan aceptado mi invitación», comenzó, con una voz monótona, ensayada, como si hubiera practicado aquel discurso. «Los he reunido aquí porque considero mi deber anunciar una decisión que ha sido tomada tras una larga reflexión y con gran pesar». Arabella cerró los ojos. Ahí estaba, el momento que había temido durante las últimas semanas. «Mi esposa, Lady Arabella», continuó Edward. Y ahora sí la miró, pero su mirada estaba vacía. «Y yo llevamos casados 5 años. 5 años he esperado un heredero. 5 años en los que ella no ha podido darme un hijo. He consultado con médicos. Todos coinciden en su opinión. Es estéril». La palabra resonó como una sentencia. Estéril. Arabella sintió que algo se rompía en su interior. Abrió los ojos y miró a su esposo, al hombre con quien había compartido cama, hogar y vida, al hombre en quien una vez confió. «Edward», susurró con voz temblorosa, «te lo ruego, no lo hagas aquí, no ahora». Él ni siquiera la miró. «Mi deber para con mi linaje, para con mi título, es asegurar la continuación de la estirpe de los Winchester», dijo, dirigiéndose a los invitados. «No puedo cumplirlo con una esposa que es incapaz de concebir. Por lo tanto, he tomado una decisión. Nuestro matrimonio será anulado. He presentado una petición al Parlamento. El divorcio se formalizará en los próximos meses». El silencio fue ensordecedor. Hasta la lluvia parecía haberse calmado. Lady Felicity fue la primera en encontrar la voz. «Edward, querido, quizás no deberías ser tan precipitado. Existen otras formas». «No», la interrumpió él. «La decisión está tomada». La vizcondesa viuda asintió con visible satisfacción. «Por fin has demostrado sensatez», dijo. «Esa mujer ha deshonrado nuestro linaje durante 5 años con su incapacidad. Ya era hora de deshacerse de ella». Arabella sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. No allí, no frente a aquella gente. Se puso de pie. La silla chirrió al moverse. «Les ruego me disculpen», dijo, con una voz sorprendentemente firme. «Pero no tengo la intención de escuchar cómo debaten mi humillación durante la cena. Puesto que la decisión está tomada, los libero de mi presencia». Edward levantó la vista. «Arabella». «No te atrevas», lo cortó ella, y un filo de acero apareció en su voz. «No te atrevas a pronunciar mi nombre como si lo sintieras. Has hecho tu elección, públicamente, ante testigos. Me has humillado no en una conversación privada, sino aquí, en la mesa, como si fuera un animal puesto a la venta y declarado defectuoso». Recorrió con la mirada a los presentes. Todos la observaban.
Les deseo una agradable velada, dijo con fría cortesía, y le deseo éxito al vizconde en su búsqueda de una nueva esposa, más fértil. Se dio la vuelta y salió del comedor sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, y solo entonces se permitió temblar. Arabella llegó a su dormitorio, la habitación que había sido su refugio durante los últimos 5 años. Paredes de un azul pálido, muebles blancos, una cama con dosel y cortinas de encaje. Olía a lavanda y a libros antiguos. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. La falda de su vestido, de seda color violeta oscuro y talle alto, se extendió a su alrededor. Finalmente, dejó que las lágrimas fluyeran. 5 años. 5 años lo había intentado. Había rezado. Había esperado. Cada mes aguardaba una señal de embarazo. Cada mes sufría una nueva decepción. Los médicos decían cosas distintas. Algunos la culpaban a ella. Otros insinuaban que el problema podría ser de Edward. Pero él no quería oír hablar de eso. Para él, era más conveniente culparla a ella. Y ahora se divorciaba de ella. Públicamente, humillantemente. Quedaría deshonrada, rechazada por la sociedad. Una mujer repudiada por su esposo a causa de la infertilidad era una paria. Nadie la aceptaría. Nadie querría relacionarse con ella. Llamaron a la puerta. «Mi señora». Era la voz de su doncella, Nancy. «Mi señora, déjeme entrar, por favor». Arabella se secó las lágrimas, se levantó y abrió la puerta. Nancy, una joven de rostro amable, se quedó boquiabierta al ver a su señora con los ojos llorosos. «Oh, mi señora», susurró, y la abrazó. Arabella se permitió aceptar el abrazo. Solo por un instante. Luego se apartó. «Ayúdame a cambiarme», dijo, «y prepara mi equipaje. Solo lo esencial. Me voy». «¿A dónde?», preguntó Nancy, asustada. «A Londres», respondió Arabella. «A casa de mi tía, Lady Guinevere. Ella me acogerá. No tengo ningún otro lugar a donde ir». A la mañana siguiente, cuando el alba apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos grises, Arabella abandonó Hollesdale. La lluvia había cesado, pero el mundo seguía húmedo y frío. Subió a un carruaje de alquiler con una sola maleta, y Nancy a su lado. No se despidió de Edward. No quería verlo. El viaje a Londres duró la mayor parte del día. Entraron en la capital cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Las calles sucias, el ruido, la multitud de gente. Todo le parecía ajeno a Arabella, después de la tranquilidad de Hollesdale. Su tía Guinevere vivía en una casa pequeña pero elegante en Bloomsbury, un barrio donde residían viudas y damas solteras de modestos recursos. Cuando Arabella llamó a la puerta, fue la propia tía quien la recibió, una mujer mayor de cabello cano y mirada perspicaz. «Arabella». Guinevere abrió la puerta de par en par. «Dios mío, niña, ¿qué ha ocurrido?». Arabella entró, y de nuevo, como la víspera en su dormitorio, dejó que las lágrimas brotaran. «Se ha divorciado de mí, tía», sollozó. «Públicamente. Dijo que soy estéril, que soy una deshonra para su linaje». Guinevere abrazó a su sobrina y le acarició el cabello. «Entra», dijo con dulzura. «Siéntate, cuéntamelo todo». Pasaron a un pequeño y acogedor salón. La chimenea ardía, proyectando una cálida luz. Arabella se sentó en el sofá y Guinevere le sirvió un brandy. «Bebe», le ordenó, «y habla». Arabella bebió. El líquido le quemó la garganta, pero la reconfortó por dentro. Y se lo contó, todo, los 5 años de matrimonio, los intentos por concebir, la frialdad de Edward, la cena de la noche anterior. Guinevere escuchó sin interrumpir. Cuando Arabella terminó, la anciana negó con la cabeza. «Edward Winchester es un cobarde y un necio», dijo bruscamente.
Divorciarse de su esposa por la falta de hijos, sin asegurarse de que el problema no es suyo. Típico de un hombre egocéntrico. Pero todos pensarán que la culpa es mía, susurró Arabella. La sociedad no perdona algo así. La sociedad está llena de hipócritas. Resopló Guinevere. Pero tienes razón. Será difícil para ti. El escándalo se extenderá por Londres en cuestión de días. Se quedó pensativa. Debemos actuar con rapidez, encontrar aliados, demostrar que no estás vencida. ¿Cómo? Arabella sintió una punzada de desesperanza. ¿Quién querrá relacionarse con una mujer deshonrada? Guinevere la miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo, mañana por la noche la condesa de Stanhope ofrece una velada musical. Una reunión pequeña, unas 40 personas. Estoy invitada. Vendrás conmigo. Arabella se estremeció. Tía, no puedo. Todos me mirarán, susurrarán. Precisamente por eso debes ir. La interrumpió Guinevere con firmeza. Muéstrales que mantienes la dignidad, que no te escondes. Es la única manera de sobrevivir en este mundo, niña. No rendirse. Arabella cerró los ojos. Cada fibra de su ser protestaba. Pero en el fondo de su corazón sabía que su tía tenía razón. Está bien, susurró. Iré. A la noche siguiente, Arabella se preparó como si fuera a una batalla. Nancy le ayudó a ponerse un vestido de satén de un intenso color burdeos, un color de desafío, no de luto. El talle alto realzaba su esbelta figura, y las mangas abullonadas añadían un toque de feminidad. Llevaba el cabello recogido en un peinado alto, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Apenas llevaba joyas, solo un collar de perlas, un regalo de su difunta madre. Se miró al espejo. La mujer del reflejo parecía tranquila, serena. Solo sus ojos verdes delataban la tormenta interior. «Puedes hacerlo», se dijo Arabella en voz baja. «Tienes que hacerlo». Guinevere la esperaba abajo, en el vestíbulo, vestida con un sobrio traje gris oscuro. «¿Lista?», le preguntó. «No», respondió Arabella con sinceridad. «Pero vamos». El carruaje las llevó a la mansión de la condesa de Stanhope, una gran casa en Mayfair con columnas y una amplia escalinata. La luz se derramaba por las ventanas y se oía música. Subieron los escalones y entraron en el vestíbulo. Un mayordomo tomó sus capas y las condujo al salón de música. La sala era espaciosa y estaba llena de invitados, damas con lujosos vestidos, caballeros con fracs de noche. Al piano, una joven interpretaba una sonata. Todos escuchaban, pero cuando Arabella entró, muchos se volvieron. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Arabella levantó la barbilla. Tomó a Guinevere del brazo. Se dirigieron a unas sillas libres en un rincón apartado. La condesa de Stanhope, una dama corpulenta de mediana edad y rostro amable, se acercó a ellas. Lady Guinevere la saludó. ¡Qué alegría verla! Se volvió hacia Arabella. «Y usted debe de ser Lady Arabella. He oído hablar de su situación. Lo lamento mucho». Había una compasión sincera en su voz. Arabella sintió un nudo en la garganta. «Se lo agradezco, mi señora», respondió en voz baja, «por su hospitalidad». «Siempre es un placer», asintió la condesa antes de retirarse para atender a otros invitados. La música continuó. Arabella escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. Sentía las miradas, oía los susurros. Algunos la miraban con lástima, otros con desaprobación, otros con curiosidad. Durante un intermedio, una joven dama se les acercó, alta, de cabello oscuro y ojos castaños. Arabella la reconoció. Era Lady Clarissa Pembroke, la hija del marqués. «Lady Arabella», dijo Clarissa en voz baja. «¿Puedo sentarme a su lado?» «Por supuesto», respondió Arabella sorprendida. Clarissa se sentó. Guardó silencio un momento y luego dijo: «Quiero que sepa que no todos en la sociedad están de acuerdo con la forma en que ha actuado el vizconde de Winchester. Muchos lo consideran cruel. Y usted no está sola». Arabella la miró con gratitud. «Gracias», susurró. «Significa mucho para mí». Clarissa asintió y se marchó. Pero no todos fueron tan amables.
Arabella notó a varias damas que se apartaban ostentosamente a su paso. Oyó fragmentos de conversaciones. Estéril, deshonra. ¿Cómo se atreve a aparecer? Apretó los puños, pero se mantuvo firme. No flaqueó. La velada se alargó interminablemente. Pero finalmente, el programa musical concluyó y los invitados comenzaron a marcharse. Arabella y Guinevere se dirigieron a la salida. Junto a la puerta, un hombre alto las alcanzó. Arabella levantó la vista y se quedó helada. El duque Richard Marlborough. Lo había visto antes, de lejos, en bailes y recepciones. Uno de los hombres más influyentes de Inglaterra. Rico, poderoso, soltero. Tenía unos 35 años, pero nunca se había casado. Prefería su libertad. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos de color ámbar. Su rostro era severo, autoritario. No era un hombre, apuesto en el sentido clásico, pero resultaba magnético. Estaba de pie ante ellas, mirando a Arabella con un interés manifiesto. Lady Guinevere hizo una reverencia. Lady Arabella. Guinevere le devolvió la reverencia. Su excelencia. ¡Qué honor! Arabella también se inclinó, sin apartar la mirada. Su excelencia, repitió. El duque sonrió, apenas un gesto con las comisuras de los labios. He oído hablar de su situación, Lady Arabella, dijo, y quiero expresarle mi pesar. El vizconde de Winchester se ha comportado de una manera indigna. Arabella parpadeó sorprendida. ¿El duque de Marlborough la defendía? Es usted muy amable, su excelencia, respondió con cautela. Él la miró largamente. Sus ojos ambarinos parecían ver a través de ella. Si necesita ayuda, dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera, hágamelo saber. Siempre estoy al servicio de una dama en apuros. Hizo otra reverencia y se marchó, dejando a Arabella sumida en la confusión. En el carruaje Guinevere se volvió hacia ella. El duque de Marlborough te ha hablado, dijo lentamente. Eso es inusual. Rara vez presta atención a las damas casadas, y mucho menos a las divorciadas. Arabella miraba por la ventana las oscuras calles de Londres. Quizás solo estaba siendo cortés, murmuró, pero algo en su interior se había conmovido. Los ojos ambarinos del duque no se apartaban de su mente. Pasó una semana llena de susurros, miradas de reojo y puertas cerradas. Arabella intentaba mantenerse firme, pero cada día sentía cómo los muros se estrechaban a su alrededor. Las invitaciones dejaron de llegar. Viejos conocidos la evitaban. Incluso los paseos por el parque se convertían en una prueba. Todos la miraban, la juzgaban. Y entonces llegó la carta, del duque de Marlborough. Arabella estaba sentada en el salón de su tía cuando el mayordomo trajo el sobre en una bandeja de plata. El sello era ducal, inconfundible. Le temblaban las manos al abrir la carta. Lady Arabella, permítame invitarla a un paseo por Hyde Park mañana al mediodía. Me gustaría hablar con usted, duque de Marlborough. Guinevere, que leía por encima de su hombro, silbó. El duque te invita a pasear, dijo, públicamente. Es una declaración. ¿Una declaración de qué? Preguntó Arabella confundida. De que está de tu lado, respondió Guinevere. Ser vista con el duque de Marlborough es una forma de restaurar tu reputación. Es el soltero más codiciado de Inglaterra. Si te presta su atención, la sociedad cambiará de opinión. Arabella dudó. Por un lado era una oportunidad. Por otro, tenía miedo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si el duque solo se estaba divirtiendo? Pero no tenía elección. Aceptaré, dijo en voz baja. La mañana siguiente, Arabella la pasó en una nerviosa espera. Se cambió de ropa 3 veces, incapaz de decidir qué ponerse. Un paseo con el duque en Hyde Park no era un simple paseo. Era una declaración pública. Todos mirarían, evaluarían, juzgarían. Finalmente, se decidió por un vestido de muselina de color verde claro con talle alto y mangas largas, recogidas en las muñecas con finas cintas.
Encima, un Spencer de terciopelo verde oscuro que realzaba la elegancia de su figura. Un sombrero de paja de ala ancha con cintas verdes. Guantes de color crema. Un sencillo camafeo en el cuello. Nancy le ayudó a arreglarse el cabello. Arabella se miró en el espejo e intentó verse con los ojos de los demás. ¿Qué veían? Una mujer de 26 años con rasgos finos, casi aristocráticos. Piel pálida, de porcelana, resultado de evitar cuidadosamente el sol, como correspondía a una dama de la alta sociedad. Ojos verdes, su mejor rasgo, grandes, expresivos, enmarcados por pestañas oscuras. Nariz recta, labios llenos y rosados. Cabello castaño con reflejos cobrizos, espeso y ondulado, ahora peinado en suaves rizos que enmarcaban su rostro, mientras el resto estaba recogido en un elegante moño. No era una belleza clásica, ni llamativa ni deslumbrante. Su belleza era serena, refinada. Pero tras 5 años de matrimonio con Edward, ese refinamiento se había apagado. Veía el cansancio en sus propios ojos, finas líneas de preocupación en las comisuras de sus labios. Parecía mayor de lo que era. «Está usted preciosa, mi señora», dijo Nancy, como si leyera sus pensamientos. «El duque no podrá apartar la vista». Arabella esbozó una sonrisa triste. «No estoy tratando de seducir al duque, Nancy», respondió. «Solo intento sobrevivir». Hyde Park al mediodía estaba lleno de paseantes. Mayo estaba en pleno apogeo. Los árboles verdeaban, las flores perfumaban el aire y los pájaros cantaban. Los senderos para montar a caballo y las veredas peatonales bullían de miembros de la alta sociedad que exhibían sus atuendos y carruajes. Arabella llegó en el carruaje de su tía. Al bajar, le temblaban las manos. Miró a su alrededor, buscando unos ojos ambarinos entre la multitud. Lady Arabella. Se dio la vuelta. El duque Richard Marlborough estaba a pocos pasos. Llevaba una levita de color marrón oscuro, impecablemente confeccionada, que realzaba sus anchos hombros, pantalones beige, botas altas, una camisa blanca con un lazo perfectamente anudado, un bastón con empuñadura de plata en la mano, no por necesidad, sino como un accesorio de moda, un sombrero de copa sobre su cabello oscuro. Tenía un aspecto imponente, autoritario, como un hombre acostumbrado a ser obedecido y respetado. Arabella hizo una reverencia. Su excelencia lo saludó. «Gracias por la invitación». Él se acercó, se quitó el sombrero. Sus ojos ambarinos la observaron con atención, estudiándola. Se detuvieron en su rostro, bajaron hasta el camafeo en su cuello y volvieron a sus ojos. «El honor es mío», respondió él. «Está usted espléndida, Lady Arabella». El cumplido fue pronunciado con contención, pero había sinceridad en él. «Es usted demasiado amable», respondió ella, sintiendo cómo el rubor le subía a las mejillas. Le ofreció el brazo. «¿Paseamos?» Ella apoyó la mano en su codo. Incluso a través de la tela de la levita, sintió la firmeza de sus músculos. Empezaron a caminar por un sendero de grava. A su alrededor, inmediatamente comenzaron los susurros y las cabezas que se giraban. Arabella veía cómo la gente se detenía, miraba, cuchicheaba. El duque de Marlborough paseando con Lady Arabella Winchester, una mujer divorciada, deshonrada por su propio marido. Un escándalo. El duque parecía no darse cuenta, o no le importaba. «¿Cómo se encuentra?», preguntó mirando al frente. Después de todo lo que ha sucedido, Arabella no esperaba tanta franqueza. «¿Sinceramente?», replicó. «Siempre prefiero la sinceridad», respondió él. Ella respiró hondo. «Me siento como si me hubieran expuesto en el patíbulo», confesó en voz baja. «Todos miran, juzgan, comentan. No puedo salir de casa sin encontrarme con el desprecio o la lástima, y no sé qué es peor». El duque asintió. «La sociedad es cruel con las mujeres», dijo, «especialmente con aquellas que no se ajustan a sus estrechos estándares». «¿Y usted no me considera culpable?», preguntó Arabella, mirándolo. «El vizconde anunció públicamente que soy estéril. La mayoría de la gente cree que es motivo suficiente para un divorcio». El duque se detuvo. Se volvió hacia ella. Sus ojos ambarinos la miraban con seriedad, sin sombra de burla.
Considero, dijo lentamente, que cualquier hombre que humilla públicamente a su esposa para justificar su propia debilidad no merece ni respeto ni su título. El vizconde de Winchester es un cobarde, y se lo diré a cualquiera que me pregunte. Arabella sintió un calor en el pecho. Este hombre, a quien apenas conocía, la estaba defendiendo, públicamente. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me defiende? No soy nadie para usted. El duque la miró largamente. Luego siguió caminando, llevándola con él. Digamos, dijo, que no soporto la injusticia, y lo que el vizconde le ha hecho es una injusticia flagrante. Caminaron en silencio durante un rato. Arabella intentaba comprender a este hombre. El duque de Marlborough era un enigma. Rico, influyente, soltero. Podía elegir a cualquier novia en Inglaterra, pero prefería permanecer solo. Corrían rumores sobre su frialdad, su falta de interés por las mujeres. Algunos susurraban que solo se concentraba en la gestión de sus propiedades y en los asuntos políticos. Pero ahora, a su lado, Arabella no sentía frialdad, más bien contención, control, como si se mantuviera a raya a sí mismo. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, Su Excelencia?, preguntó ella. Puede intentarlo, respondió él con una leve sonrisa. No prometo que vaya a responder. ¿Por qué nunca se ha casado? Él enarcó una ceja. Directa al grano, observó. Me gusta. Le pido disculpas si he sido demasiado atrevida. No se disculpe, la interrumpió. Es una pregunta justa. Hizo una pausa y luego respondió. No me he casado porque no he conocido a la mujer con la que quisiera compartir mi vida. El matrimonio por conveniencia, por herederos y alianzas, no es para mí. Si me caso será solo por amor, y el amor es algo raro en nuestro mundo. Arabella lo miró con sorpresa. ¿El duque de Marlborough, un romántico? ¿Quién lo hubiera pensado? Eso es inusual, dijo. Para un hombre de su posición. Quizás, asintió él. Pero no me siento obligado a cumplir con las expectativas. Llegaron al lago Serpentine. El agua brillaba bajo el sol y los patos nadaban cerca de la orilla, pidiendo pan a los paseantes. El duque se detuvo y se volvió hacia ella. Lady Arabella, comenzó. No la he invitado a pasear solo por cortesía. Tengo una propuesta. Arabella se tensó. ¿Qué propuesta? Usted necesita protección, dijo sin rodeos. Una reputación, una posición en la sociedad. El vizconde lo ha destruido todo, pero se puede restaurar. Si tiene un protector, alguien influyente, respetado. ¿Usted se ofrece a ser mi protector?, preguntó Arabella. Sí, asintió él. Estoy dispuesto a apoyarla públicamente, acompañarla a recepciones, bailes, al teatro, mostrar a la sociedad que la apruebo, que la respeto. Eso hará que la gente reconsidere su opinión. Arabella lo miró, tratando de entender sus motivos. ¿Y qué obtiene usted a cambio?, preguntó. Disculpe mi cinismo, pero nada se hace gratis. ¿Qué quiere a cambio? El duque sonrió, apenas un gesto, pero en sus ojos ambarinos brilló la aprobación. Es usted inteligente, dijo. Eso es bueno. Yo obtendré compañía. La compañía de una mujer con la que es interesante hablar, que no intenta seducirme ni casarse conmigo, que comprende el valor de la dignidad. ¿Y eso es todo? Arabella no ocultó su escepticismo. Eso es todo, confirmó él. Sin condiciones ocultas, sin obligaciones, simplemente un acuerdo de beneficio mutuo. Arabella lo consideró. Por un lado, parecía demasiado bueno para ser verdad. Por otro, no tenía otra opción. Sin apoyo, sería una paria el resto de su vida. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Si siente que se ha cansado de este papel, de mí, dígamelo directamente. No desaparezca en silencio, dejándome en una situación aún peor. El duque le tendió la mano. Trato hecho, dijo. Ella estrechó su mano, firme, cálida. El apretón fue breve, pero había algo extrañamente íntimo en él.
Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. El duque de Marlborough cumplió su palabra. Aparecía en todas partes donde estaba Arabella. La invitaba a pasear, a la ópera, a exposiciones. Se sentaba a su lado en el teatro. Bailó con ella en el baile de la duquesa de Devonshire. Y la sociedad se dio cuenta. Primero, conmoción. Luego, chismes. Después, un cambio de opinión. Si el mismísimo duque de Marlborough prestaba atención a Lady Arabella, entonces no podía estar tan deshonrada. Debía de haber algo que no entendían. Las invitaciones comenzaron a llegar de nuevo. Las damas que antes se apartaban ahora sonreían. Los caballeros hacían reverencias. Arabella se sentía como si hubiera despertado de una pesadilla, pero con cada día que pasaba, notaba algo más. Empezaba a disfrutar del tiempo que pasaba con el duque. Era un conversador interesante, culto, ingenioso, con un inesperado sentido del humor. Hablaban de libros, política, arte. Él le pedía su opinión y realmente escuchaba sus respuestas. Era tan diferente de su matrimonio con Edward, donde su opinión nunca importó. Una noche, después de asistir a la ópera, el duque la acompañó hasta su carruaje. «Gracias por la velada, Su Excelencia», dijo Arabella. «La ópera ha sido magnífica». «No me lo agradezca», respondió él. «He disfrutado de su compañía». La ayudó a subir al carruaje, pero antes de soltar su mano, la retuvo un instante. «Lady Arabella», dijo en voz baja, «¿puedo preguntarle si lamenta el divorcio?» La pregunta la tomó por sorpresa. Yo, reflexionó, lamento cómo sucedió, la humillación pública. ¿Pero el divorcio en sí? Negó con la cabeza. No. Mi matrimonio con el vizconde estaba vacío. Era frío. Me sentía más sola en él que ahora. El duque asintió lentamente. Entonces quizás, dijo, el divorcio no es el final, sino el principio. Soltó su mano y se apartó. El carruaje se puso en marcha. Arabella miró por la ventana su figura que se alejaba y pensó en sus palabras. El principio. Quizás tenía razón, pero no todos estaban contentos con su regreso a la sociedad. El vizconde Edward Winchester se enteró de su relación con el duque de Marlborough y montó en cólera. Una mañana, Edward irrumpió en la casa de la tía Guinevere. El mayordomo intentó detenerlo, pero el vizconde lo apartó y entró violentamente en el salón donde Arabella tomaba el té. Al ver a su exmarido, Arabella se quedó helada. La taza tembló en su mano. Edward estaba pálido, despeinado. Tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el insomnio o por la ira. Arabella exhaló. «Tenemos que hablar». Ella dejó la taza lentamente. «No tenemos nada de qué hablar, Edward», dijo con frialdad. «Te divorciaste de mí, ya no soy tu esposa. No tienes derecho a irrumpir aquí». «¿Que no tengo derecho?», se rió histéricamente. «Estás deshonrando mi nombre. Todo el mundo dice que te has convertido en la amante del duque de Marlborough». Arabella se levantó de un salto, la ira ardiendo en su pecho. «¿Cómo te atreves?», exclamó. «Me declaraste estéril delante de todos. Destruiste mi reputación. Me echaste. Y ahora tienes la desfachatez de acusarme cuando intento rehacer mi vida». «Esto no es rehacer tu vida», siseó Edward. «Esto es una traición a nuestro matrimonio». «¿Qué matrimonio?». Arabella se acercó a él. «Tú mismo lo destruiste. Soy libre. Y lo que hago, con quién paso mi tiempo, no es asunto tuyo». Edward la agarró por la muñeca. «Todavía eres mía», dijo en voz baja. «El divorcio aún no ha finalizado, hasta que el Parlamento no lo apruebe». «Suéltame», exigió Arabella, intentando liberarse. «He dicho que la suelte». Ambos se giraron. En la puerta del salón estaba el duque de Marlborough. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos ambarinos ardía un fuego gélido. Edward soltó la muñeca de Arabella, retrocediendo. «Su Excelencia», murmuró. «No sabía que usted...». «Evidentemente». Lo interrumpió el duque, entrando en la habitación.
De lo contrario, no habría irrumpido en una casa ajena, ni habría agredido a una dama. Se interpuso entre Edward y Arabella. Vizconde de Winchester, tiene exactamente 1 minuto para abandonar esta casa. De lo contrario, lo arrojaré personalmente por la ventana. Edward palideció aún más. El duque de Marlborough era más alto, más corpulento, más fuerte, y su reputación de hombre, que no toleraba insultos, era bien conocida. Esto no ha terminado, espetó Edward, retrocediendo hacia la puerta. Conseguiré el divorcio. Y tú, Arabella, te quedarás sin nada. El duque se cansará pronto de ti. Todos se cansarán. Porque eres una inútil y vacía. ¡Fuera!, rugió el duque, y su voz fue como un latigazo. Edward salió corriendo de la habitación. El silencio se apoderó de la sala. Arabella se abrazó a sí misma, temblando. El duque se volvió hacia ella. Su rostro se suavizó. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió, sin fiarse de su propia voz. Él se acercó. La tomó por los hombros, con cuidado, con delicadeza. «No volverá a tocarla», dijo. «Se lo prometo. Me encargaré de ello». Arabella levantó la vista hacia él. Vio en sus ojos ambarinos una furia, no dirigida a ella, sino por ella. Protección, cuidado y algo más. Algo que hizo que su corazón se acelerara. «¿Por qué hace esto?», susurró. «¿Por qué me ayuda?». El duque la miró largamente. Sus dedos en sus hombros se apretaron un poco más. «Porque», respondió lentamente, «usted se merece más de lo que ha recibido». «¿Y por qué?», titubeó. «Porque empiezo a darme cuenta de que esto no es solo un acuerdo para mí». Arabella contuvo el aliento. «¿Qué quiere decir?». Él le soltó los hombros. Dio un paso atrás. «Ni yo mismo estoy seguro», confesó. «Pero sé una cosa. Cuando vi a ese bastardo agarrarla, quise matarlo. Y ese sentimiento fue muy personal». Se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Su excelencia lo llamó Arabella. Se detuvo sin volverse. «¿Sí? Gracias», dijo ella en voz baja, «por haber venido, por todo». Él se giró por encima del hombro. Sonrió. Era la primera vez que ella veía una sonrisa genuina en su rostro, no contenida ni cortés. Una sonrisa real. «Siempre a su servicio, Lady Arabella», respondió. Y se fue. Arabella se dejó caer en el sofá. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oír el pulso en sus oídos. Algo estaba cambiando. Entre ellos, lenta, imperceptiblemente, pero de forma inevitable, y no estaba segura de estar preparada para ello. Junio se instaló, trayendo consigo largos días luminosos y el bochorno de las calles de Londres. La temporada estaba en pleno apogeo. Bailes, recepciones y carreras en Ascot se sucedían uno tras otro. Arabella, bajo la protección del duque de Marlborough, volvía a ser una invitada deseada en las casas de la alta sociedad. Pero algo había cambiado en ella. Las últimas 2 semanas había sentido un extraño cansancio. Se despertaba por las mañanas agotada, a pesar de haber dormido lo suficiente. Los olores que antes le parecían agradables, el café, los perfumes, incluso las flores frescas, ahora le provocaban náuseas. Había perdido casi por completo el apetito. Al principio, lo atribuyó a los nervios, al estrés del divorcio. Pero cuando una mañana vomitó después del desayuno, Nancy la miró con preocupación. «Mi señora», dijo la doncella con cautela, «¿quizás deberíamos llamar a un médico?» «No es necesario», replicó Arabella, secándose el rostro con una toalla. «Es solo un malestar estomacal. Pasará». Pero no pasó. Por la tarde, durante una visita a la modista para encargar un nuevo vestido para el baile de la marquesa de Salisbury, Arabella sintió un mareo. La habitación se desvaneció ante sus ojos y tuvo que agarrarse al respaldo de una silla. «Lady Arabella», exclamó Madame Lefebvre, la modista, «está pálida como un lienzo. Siéntese de inmediato». Arabella se dejó caer en la silla, cerrando los ojos. Nancy le trajo un vaso de agua. «Quizás deberíamos volver a casa, mi señora», sugirió en voz baja. «No». Arabella se enderezó.
forzándose a concentrarse. «Necesito este vestido. El baile es en 3 días». Terminó la prueba, pero Madame Lefebvre seguía mirándola con recelo. Cuando Arabella volvía a ponerse su vestido de día, de muselina de un amarillo pálido con bordados en el bajo, la modista se acercó. «Perdone mi franqueza, mi señora», dijo en voz baja, en francés. «Pero he visto este estado en muchas damas. Mareos, náuseas, palidez. ¿No ha pensado que podría estar encinta?» Arabella se quedó helada. Las manos que abrochaban los botones de su Spencer le temblaron. «Es imposible», susurró. «Los médicos dijeron que soy estéril». Madame Lefebvre se encogió de hombros. «Los médicos no siempre aciertan», respondió simplemente. «Pero puedo equivocarme». «Por supuesto». Arabella salió de la tienda como en una neblina. En el carruaje de vuelta a casa de su tía Guinevere, no podía quitarse de la cabeza las palabras de la modista. Encinta, embarazada. Pero era imposible. 5 años con Edward y nada. 3 médicos diferentes habían confirmado que el problema era ella, que nunca podría concebir. Aunque la última vez que Edward había entrado en su dormitorio fue a finales de marzo. Hacía 2 meses y medio, poco antes de que anunciara el divorcio. Arabella se llevó una mano a la boca. Si realmente estaba embarazada. Dios mío, eso lo cambiaba todo. Por la noche, le pidió a su tía Guinevere que llamara al doctor Hayward, un médico anciano y discreto que había tratado a la familia durante muchos años. El doctor llegó 1 hora después. Examinó a Arabella en su dormitorio, le hizo preguntas, le palpó el abdomen. Su rostro permaneció impasible. Finalmente se enderezó. «Lady Arabella», dijo lentamente. «No puedo estar completamente seguro sin más tiempo, pero todos los indicios apuntan a que está usted embarazada. De unas 10 semanas, diría yo». El mundo se detuvo. Arabella se sentó al borde de la cama, incapaz de respirar. Pero me dijeron que era estéril», susurró. El doctor Hayward negó con la cabeza. «La medicina no es una ciencia exacta, mi señora», respondió. Que el embarazo no se produjera durante 5 años no significa que fuera imposible. A veces solo se necesita tiempo. Titubeó. «O el problema no era usted». Arabella se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron, una mezcla de alivio, terror e ira. No era estéril. Durante 5 años la habían acusado, humillado, y al final resultaba que podía tener hijos. Y Edward se había divorciado de ella basándose en una mentira. «¿Qué debo hacer?», preguntó, mirando al doctor a través de las lágrimas. El doctor Hayward se sentó a su lado. Le tomó la mano, un gesto paternal. «Eso depende de usted, mi señora», dijo con amabilidad. «Puede informar al vizconde. Es su hijo, al fin y al cabo. El divorcio podría detenerse». «No», lo interrumpió Arabella bruscamente. «No, no volveré con él. Nunca. Después de lo que ha hecho. Entonces debe decidir cómo proceder», continuó el doctor. «Un embarazo es imposible de ocultar. En un par de meses todos lo verán. Y si el vizconde se entera de que lleva a su heredero, podría exigir la detención del divorcio. O, lo que es peor, intentar quitarle al niño después del nacimiento». Arabella se quedó helada. «Quitarle al niño». Por supuesto, según la ley, los hijos pertenecían al padre. Si Edward lo deseaba, tenía derecho a llevarse al bebé inmediatamente después de nacer. «No lo permitiré», susurró. «Es mi hijo, mío». «Entonces necesita protección», dijo el doctor Hayward. «Legal y social. Alguien lo suficientemente influyente como para enfrentarse al vizconde». Arabella pensó, ¿quién era lo suficientemente influyente? La respuesta era obvia, el duque de Marlborough. Pero, ¿cómo podía pedirle eso? Ni siquiera eran amigos íntimos, por no hablar de algo más. Su acuerdo era de beneficio mutuo, un negocio. Él le ofrecía su protección a cambio de compañía y, quizás, por un sentido de la justicia.
Pero proteger su embarazo de su exmarido, eso era un nivel completamente diferente. Y sin embargo, no tenía otra opción. Al día siguiente, Arabella escribió una nota al duque, solicitando una reunión, urgente y privada. La respuesta llegó una hora después. La esperaba en su mansión a las 3 de la tarde. Arabella se vistió con cuidado. Un vestido de seda azul oscuro con cuello alto y mangas largas que ocultaba su figura. Aún no mostraba signos de embarazo, pero se sentía vulnerable, como si todos pudieran ver su secreto. La mansión del duque de Marlborough se encontraba en el corazón de Mayfair, un majestuoso edificio de piedra blanca con columnas y una amplia escalinata. Arabella subió los escalones y el mayordomo, un hombre alto de sienes canosas, la condujo a la biblioteca. La habitación era enorme, estanterías del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Un gran escritorio de roble, sillones junto a la chimenea, retratos de antepasados en las paredes. Olía a papel viejo, a cera y a algo amaderado, quizás cedro. El duque estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Al oír sus pasos, se volvió. Llevaba una levita de interior de color gris oscuro, una camisa blanca sin corbata, con el cuello desabrochado, el cabello ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado por las manos. Parecía menos formal que de costumbre, más accesible. Lady Arabella la saludó, acercándose. Me ha preocupado con su nota. ¿Qué ha ocurrido? Arabella se sentó en el sillón que él le ofreció. Juntó las manos sobre el regazo para ocultar su temblor. Su excelencia, comenzó. Necesito su ayuda, y comprendo que no tengo derecho a pedirla, dada la naturaleza de nuestro acuerdo, pero simplemente dígalo, la interrumpió, sentándose frente a ella. ¿Qué necesita? Respiró hondo. Estoy embarazada. El silencio fue absoluto. El duque no se movió. Solo sus ojos ambarinos se abrieron ligeramente. Embarazada, repitió lentamente. Sí, asintió Arabella. El hijo es del vizconde, concebido antes del divorcio. El médico lo confirmó ayer. El duque se reclinó en el sillón, se pasó una mano por el rostro. ¿Y el vizconde lo sabe? No, respondió ella. Y no quiero que lo sepa. Pero en un par de meses será imposible ocultarlo. Y cuando se entere, intentará quitarme al niño o detener el divorcio. Y usted no quiere ninguna de las dos cosas, concluyó el duque. No, dijo Arabella con firmeza. No volveré con él. Y no le entregaré a mi hijo. Es mi sangre, mi vida. Yo lo he gestado, yo lo daré a luz, yo lo criaré. Edward no tiene derecho. Su voz se quebró. Las lágrimas volvieron a asomar. El duque se levantó, se acercó a ella. Se arrodilló frente al sillón para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Arabella, dijo en voz baja. Y era la primera vez que la llamaba simplemente por su nombre, sin el título. La ayudaré, se lo prometo. El vizconde no se llevará a su hijo. Ella lo miró a través de las lágrimas. ¿Cómo? Susurró. La ley está de su lado. Él es el padre. Tiene derecho, no si yo declaro que el hijo es mío, dijo el duque. Arabella se quedó inmóvil. ¿Qué? El duque se levantó, paseó por la habitación, se detuvo junto a la chimenea, mirando el fuego. Piénselo, dijo, sin volverse. Si anuncio públicamente que usted lleva a mi heredero, la sociedad lo creerá. Todos nos han visto pasar tiempo juntos. Todos saben que le ofrezco mi protección. La suposición de que hay intimidad entre nosotros será natural. Arabella se levantó tambaleándose. Pero es mentira, dijo débilmente. Nosotros nunca... No ha habido nada entre nosotros. Lo sé, asintió el duque. Pero la sociedad no lo sabe. Y si yo digo que el hijo es mío, el vizconde no podrá reclamarlo. Pero su reputación, empezó Arabella, lo acusarán de seducir a una mujer casada. El duque se volvió. Sonrió con amargura. Mi reputación sobrevivirá, dijo. La suya no. Y su hijo no debe sufrir por el orgullo del vizconde. Arabella lo miró.
A este hombre que se ofrecía a sacrificar su reputación por ella, por un niño que ni siquiera era suyo. ¿Por qué? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Por qué está dispuesto a hacer esto? ¿Qué soy yo para usted? El duque dio un paso hacia ella, luego otro. Se detuvo tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Sinceramente? Preguntó en voz baja. Siempre. No lo sé, confesó él. Al principio era solo un acuerdo, ayudar a una dama en apuros, pero luego empecé a verla, de verdad, su inteligencia, su valor, la forma en que se mantiene digna a pesar de todo. Y me di cuenta de que el tiempo con usted no es una obligación, es un privilegio. Arabella no podía respirar. Él estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos ambarinos, las finas líneas en las comisuras de sus labios. Su excelencia. Richard, la interrumpió. Cuando estemos a solas, llámeme Richard. Richard, repitió ella, y el nombre sonó extrañamente íntimo en sus labios. No puedo permitir que destruya su vida por mí. Usted no destruirá mi vida, replicó él. Al contrario, usted se detuvo, buscando las palabras. Usted, por primera vez en muchos años, me ha hecho sentir que la vida puede ser algo más que deberes y títulos. Levantó una mano y le acarició la mejilla. El contacto fue ligero, casi reverente. Arabella cerró los ojos apoyándose en su palma. Sintió el calor, la fuerza, la protección. Si hacemos esto, susurró, no habrá vuelta atrás. La sociedad decidirá que nosotros. ¿Que entre nosotros? Lo sé, asintió Richard. Y estoy preparado. La pregunta es, ¿lo está usted? Arabella abrió los ojos. Lo miró. Al hombre que la había defendido cuando nadie más lo hizo. Que le ofrecía su nombre, su protección, y quizás, incluso más. Sí, respondió. Estoy preparada. Richard exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Bajó la mano. Entonces, mañana por la noche, en el baile de la marquesa de Salisbury, dijo, haré el anuncio. El baile de la marquesa de Salisbury era uno de los eventos más importantes de la temporada. Su mansión en Park Lane era magnífica. Salones de mármol, candelabros dorados, una orquesta de 20 músicos. Había más de 200 invitados, toda la flor y nata de la sociedad londinense. Arabella llegó con el vestido que había encargado a Madame Lefebvre, de terciopelo de un profundo color esmeralda que realzaba sus ojos verdes. El talle era alto, como dictaba la moda, ocultando los apenas perceptibles cambios en su figura. El escote estaba bordeado de encaje. Llevaba el cabello recogido en elaborados rizos, adornado con horquillas de esmeraldas, un regalo de su tía Guinevere. Cuando entró en el salón de baile, muchos se volvieron. Estaba deslumbrante, y lo sabía. Richard la esperaba a un lado del salón. Al verla, algo brilló en sus ojos ambarinos. Se acercó, tomó su mano y la llevó a sus labios. «Está usted radiante», susurró. «Gracias», respondió ella en voz baja. «Estoy nerviosa». «No tiene por qué», le aseguró él. «Estaré a su lado, siempre». Bailaron, vals tras vals. Los invitados los miraban, susurraban. Ya corrían rumores sobre la cercanía del duque y Lady Arabella, pero hasta ahora solo eran conjeturas. Esa noche, todo cambiaría. A mitad de la velada, la orquesta se detuvo. La marquesa de Salisbury subió a una pequeña tarima para proponer un brindis. Richard se acercó a ella. Le susurró algo. La marquesa asintió sorprendida. «Damas y caballeros», anunció. «El duque de Marlborough desea decir unas palabras». El salón se sumió en el silencio. Todos se volvieron hacia el duque. Richard tomó la mano de Arabella, la llevó a la tarima, a su lado. El corazón de Arabella latía con tanta fuerza que temió que todos pudieran oírlo. Richard miró a los presentes. Su voz era firme, segura. «Agradezco a la marquesa su hospitalidad y la oportunidad de compartir una feliz noticia». Se volvió hacia Arabella, tomando su otra mano. «Lady Arabella Winchester me ha concedido el mayor de los honores. Lleva en su vientre a mi heredero».
El salón estalló, exclamaciones de asombro y susurros se convirtieron en un murmullo general. Arabella permaneció de pie, apretando las manos de Richard, sintiendo cientos de ojos clavados en ella. Me enorgullece anunciar, continuó Richard, alzando la voz para acallar el ruido, que tan pronto como el divorcio de Lady Arabella finalice, le pediré su mano, y espero que me conceda el honor de convertirse en mi esposa y en la duquesa de Marlborough. Ahora, el murmullo se convirtió en un clamor. Algunas damas aplaudían, otras parecían escandalizadas. Los hombres intercambiaban miradas. Y en un rincón apartado del salón, recién llegado, se encontraba Edward Winchester. Su rostro estaba blanco como la cera. Tenía los ojos desorbitados, la boca entreabierta por la conmoción. Arabella se encontró con su mirada a través del salón y sonrió. Una sonrisa fría, triunfante. Ahora lo sabes, decía su sonrisa. No soy estéril, nunca lo fui, y el hijo que tanto deseabas no será tuyo. Edward se dio la vuelta y salió del salón tambaleándose. Richard se inclinó hacia Arabella. ¿Está bien?, susurró. Sí, respondió ella, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Estoy perfectamente. La música se reanudó. Richard la guió en el baile. Dieron vueltas por el salón, y Arabella sintió que algo en su interior se liberaba. El juego había comenzado, y esta vez no pensaba perder. A la mañana siguiente del baile, todo Londres hablaba de una sola cosa: el duque de Marlborough y Lady Arabella Winchester. El escándalo era delicioso, impactante, y la sociedad se dividió en dos bandos. Unos, principalmente mujeres que habían sufrido la injusticia de sus maridos, admiraban la valentía de Arabella y la nobleza del duque. Otros, en su mayoría matronas de la vieja guardia y amigos del vizconde de Winchester, los condenaban abiertamente, calificando la relación de indecorosa y el comportamiento de Lady Arabella de desvergonzado. Arabella se despertó tarde, agotada por la noche anterior. Yacía en la cama, mirando al techo, sin poder creer aún lo que había sucedido. Richard había anunciado públicamente que ella llevaba a su heredero. Ya no había vuelta atrás. Llamaron a la puerta. Entró su tía Guinevere con una bandeja y un montón de periódicos. «Buenos días, niña», dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. «O quizás no tan buenos, considerando lo que escriben aquí». Arabella se incorporó y tomó uno de los periódicos. El titular rezaba: «El duque de Marlborough anuncia su próxima paternidad. Escandalosa relación con una dama divorciada». Recorrió rápidamente el artículo. El periodista era relativamente delicado, pero el subtexto era claro. Lady Arabella, apenas divorciada de un marido, ya esperaba un hijo de otro. Se planteaban y discutían cuestiones de moralidad, decoro y respeto al período de duelo. «Escriben sobre mí como si fuera una mujer de la calle», murmuró Arabella, dejando el periódico. «Escriben lo que vende», resopló Guinevere. El escándalo siempre tiene precio, pero no todos están en tu contra. Mira». Le tendió otro periódico, una publicación más liberal. Allí, el artículo se titulaba: «El duque de Marlborough restaura la justicia. La defensa de una dama deshonrada por su propio marido». El autor escribía sobre cómo el vizconde de Winchester había humillado públicamente a su esposa, acusándola de esterilidad, y cómo el duque de Marlborough la había tomado noblemente bajo su protección. El tono era romántico, casi heroico. ¿Ves? Guinevere se sentó al borde de la cama. «No todos te condenan». Muchos ven esto como una historia de amor, no como un escándalo. Arabella miró a su tía. «Pero no es una historia de amor», dijo en voz baja. «Es una mentira. El niño no es suyo. Estamos fingiendo». Guinevere le tomó la mano. «Quizás por ahora fingís», respondió con dulzura. «Pero he visto cómo te mira. ¿Y cómo lo miras tú a él cuando crees que nadie se da cuenta? Puede que empiece como una mentira, pero no siempre termina así». Arabella se volvió hacia la ventana. El sol inundaba la habitación con una luz dorada, pero su alma estaba inquieta. Por la tarde, llegó una carta de Richard, breve, escrita con una caligrafía firme. «Lady Arabella, le ruego que me visite hoy a las 4.
Debemos discutir nuestros próximos pasos. RM. Arabella se vistió con cuidado. Un vestido de muselina gris oscuro con talle alto y mangas largas, adornado con bordados blancos. Un chal de lana fina sobre los hombros, el cabello recogido en un moño sencillo, sin más joyas que el camafeo de su madre. Tenía un aspecto modesto, casi severo, como correspondía a una mujer en el centro de un escándalo. La mansión del duque la recibió con su habitual silencio y frescura. El mayordomo la condujo no a la biblioteca, como de costumbre, sino a un pequeño salón en el segundo piso, un espacio más íntimo, con sillones mullidos, una chimenea y vistas al jardín. Richard estaba de pie junto a la ventana. Llevaba una levita de interior de color burdeos, pantalones negros y una camisa sin corbata. El cabello ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado nerviosamente por las manos. Al verla, se volvió. Su rostro era serio, preocupado. «Arabella», la saludó, acercándose. «Gracias por venir. Siéntese, por favor». Ella se sentó. Él ocupó el sillón de enfrente. Se hizo una pausa incómoda. Se miraron y Arabella vio que él tampoco sabía por dónde empezar. «He leído los periódicos», dijo ella finalmente. «Toda la ciudad habla de nosotros». «Lo sé», asintió Richard. «Lo esperaba». El escándalo era inevitable. «¿No se arrepiente?», preguntó en voz baja. «¿De lo que ha hecho?». Él la miró largamente. Sus ojos ambarinos eran serios, abiertos. «No», respondió. «Ni por un segundo. Hice lo que era correcto. Y lo volvería a hacer». Arabella sintió un calor en el pecho. Este hombre, a quien apenas conocía hacía un mes, estaba arriesgando su reputación por ella, por un niño que ni siquiera era suyo. «¿Y ahora qué?», preguntó. Su carta mencionaba los próximos pasos. Richard se levantó. Se acercó a una mesita donde había unos documentos. Tomó varias hojas. «He consultado con mis abogados», dijo. «La situación es compleja, pero no desesperada. Su divorcio del vizconde aún no ha finalizado. El Parlamento debe aprobarlo. Normalmente esto lleva meses. Pero dadas las circunstancias actuales, el vizconde podría intentar detener el proceso». Arabella frunció el ceño. ¿Detenerlo? ¿Por qué? Él quería el divorcio. «Lo quería mientras pensaba que usted era estéril», respondió Richard. «Ahora sabe que no es así. Si demuestra que el niño es suyo y no mío, podría exigir la anulación del divorcio y su regreso al matrimonio». «Antes moriría», dijo Arabella bruscamente. «Eso no sucederá», aseguró Richard. «No lo permitiré. Pero debemos estar preparados para sus acciones. Mis abogados proponen lo siguiente. Debemos ser lo más convincentes posible a ojos de la sociedad. Si todos creen que realmente hubo intimidad entre nosotros, que el niño es mío, al vizconde le resultará difícil demostrar lo contrario». Arabella se levantó, se acercó a la ventana, mirando el jardín de abajo. «Quiere que sigamos fingiendo ser amantes», dijo en voz baja. «No fingiendo», replicó Richard, acercándose por detrás, mostrando lo que la gente ya ve. «Pasamos tiempo juntos, somos cercanos. Eso no es mentira, simplemente no es toda la verdad». Arabella se volvió. Él estaba tan cerca que podía ver cada línea de su rostro, cada chispa dorada en sus ojos ambarinos. «¿Y cuál es toda la verdad?», susurró. «¿Entre nosotros?». Richard levantó una mano. Le acarició la mejilla, un toque ligero y cauteloso. «La verdad», dijo en voz baja, «es que cuando la veo no pienso en acuerdos ni en obligaciones. Pienso en cómo sonríe cuando olvida que la están observando, en cómo le brillan los ojos cuando habla de libros, en cómo se mantiene digna incluso cuando todo el mundo está en su contra». Bajó la mano. «La verdad es que fingir se vuelve cada vez más difícil, porque yo ya no finjo». El corazón de Arabella latía con tanta fuerza que podía oír el pulso en sus oídos. «Richard», susurró, «no sé lo que siento. Después de Edward, después de todo, tengo miedo de confiar. Miedo de creer que alguien pueda realmente...». «No la presiono», la interrumpió con suavidad. «No le pido nada.
salvo la oportunidad de demostrarle que no soy como él, que estaré a su lado, siempre. Arabella lo miró largamente. Vio sinceridad, vulnerabilidad. Este hombre poderoso, el duque, uno de los más influyentes de Inglaterra, estaba ante ella pidiéndole una oportunidad. Lentamente, sin apartar la mirada, levantó la mano, le tocó el rostro, deslizó los dedos por la línea de su mandíbula, por sus labios. Richard cerró los ojos, exhaló, como si su contacto fuera un tesoro. «Le daré esa oportunidad», susurró Arabella, pero despacio, con cuidado. Él abrió los ojos, sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Esperaré todo lo que sea necesario», respondió. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Arabella y Richard continuaron apareciendo juntos en público, en el teatro, en exposiciones, en paseos por el parque. Se tomaban de la mano, hablaban, reían. Para los observadores, parecían una pareja profundamente enamorada. Y con cada día que pasaba, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba. Arabella se sorprendía a sí misma esperando sus visitas, sonriendo cuando veía su carruaje frente a la casa. Aguzando el oído para escuchar su voz entre la multitud, y cuando él le tomaba la mano, ya no parecía un simple gesto para el público. Era un consuelo, una conexión, algo real. Pero la sombra de Edward todavía se cernía sobre ellos. Una semana después del anuncio, llegó una carta a la casa de la tía Guinevere. Oficial, en papel con el sello del vizconde de Winchester. Arabella la abrió con manos temblorosas. La leyó. Palideció. «¿Qué dice?», preguntó Guinevere, acercándose. Arabella le tendió la carta en silencio. Guinevere la leyó. Su rostro se contrajo de ira. «Ese miserable siseó. Exige una reunión. Afirma que tiene derecho a discutir sobre su hijo». «No se rendirá», susurró Arabella. «Nunca se rendirá. Aunque todo el mundo crea que el niño es de Richard, Edward sabe la verdad y la usará». Guinevere abrazó a su sobrina. «Entonces no le daremos la oportunidad», dijo con firmeza. «No tienes obligación de reunirte con él. Eres libre de él». «Pero no ante la ley», replicó Arabella. «Hasta que el divorcio no finalice, sigo siendo su esposa. Y si demuestra que le fui infiel mientras estaba casada y me quedé embarazada de otro...» Se detuvo, consciente de las consecuencias. «Podrían acusarme de adulterio. Y a Richard de seducir a una mujer casada». «Pero no fuiste infiel», insistió Guinevere. «El niño fue concebido en el matrimonio». «Edward no lo sabe», respondió Arabella. «Para él eso no importa. Quiere humillarme, de nuevo. Y si no consigue al niño, intentará destruir todo lo que tengo». Se levantó. Se dirigió con decisión al escritorio. «¿Qué haces?», preguntó Guinevere. «Le escribo a Richard», respondió Arabella. «Debes saberlo, y debemos decidir qué hacer». Richard llegó una hora después. Entró en el salón como una tormenta, con pasos rápidos y el rostro tenso. «Muéstreme la carta», exigió sin preámbulos. Arabella se la entregó. Él la leyó y apretó la mandíbula. «No conseguirá lo que quiere», dijo Richard con frialdad. «No permitiré que la chantajee». «Pero tiene razón en una cosa», dijo Arabella en voz baja. «Legalmente sigo siendo su esposa. ¿Y si exige un examen médico? Una determinación de la fecha de concepción? Los médicos se darán cuenta de que el niño fue concebido antes de que empezáramos nuestra relación». Richard guardó silencio. Pensó, luego dijo: «Entonces debemos acelerar el divorcio. Mis contactos en el Parlamento pueden ayudar. Si me esfuerzo, el proceso podría completarse en un mes en lugar de 6. «Pero Edward se opondrá», objetó Arabella. «Que se oponga», replicó Richard. «Tengo más influencia que él. Un vizconde no es nadie comparado con un duque». Se acercó a ella y le tomó las manos. «Arabella confía en mí. Le prometí protegerla. Y cumpliré mi promesa». Ella lo miró a sus ojos ambarinos. Vio determinación, fuerza y algo más, una ternura que ya no ocultaba. «Confío en usted», susurró, «más que en nadie».
Richard se inclinó. Le besó la frente, un contacto largo y tierno. Entonces déjeme encargarme de esto, susurró. Las 2 semanas siguientes fueron tensas. Richard movilizó todos sus contactos. Se reunió con miembros del Parlamento, con abogados, con lores influyentes. Presionó, convenció, usó su posición. Arabella, por su parte, se preparaba para el inevitable enfrentamiento con Edward. Sabía que no la dejaría en paz. Y tenía razón. Una tarde, cuando volvía de la modista, su carruaje fue detenido. Arabella miró por la ventana y vio a Edward de pie en medio de la calle. Su corazón se aceleró. Le ordenó al cochero que avanzara, pero Edward le bloqueó el paso. Arabella le gritó: «¡Necesito hablar contigo!». Ella no quería bajar, pero la calle estaba concurrida y la escena atraía la atención. A regañadientes abrió la portezuela. Edward se acercó. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos rojos, la levita arrugada. «No puedes evitarme eternamente», dijo. «No te evito», respondió Arabella con frialdad. «Simplemente no quiero tener nada que ver contigo. Ese niño», comenzó con la voz temblorosa, «es mío, ¿verdad? Mío». Arabella lo miró. Al hombre que la había humillado, traicionado, desechado como a un objeto inútil. «No», dijo con firmeza. «No es tuyo. Es del duque de Marlborough». «Mientes», siseó Edward. «Sé que mientes. Las fechas no coinciden. Estuviste conmigo en marzo, y con el duque no empezaste a verte hasta abril». Arabella levantó la barbilla. «Pruébalo», le espetó. «Demuestra que el niño es tuyo, y mientras no tengas pruebas, es la palabra del duque contra la tuya. ¿Y qué palabra crees que tiene más peso?». Edward palideció de ira. «Te arrepentirás», masculló. «Te destruiré al duque, a todos vosotros». «Inténtalo», respondió Arabella con calma. «Pero que sepas que ya no soy la mujer indefensa que desechaste. He aprendido a luchar, y tengo a alguien que me apoya». Subió de nuevo al carruaje y ordenó que avanzara. Edward se quedó de pie en medio de la calle, impotente y solo. Esa noche, Arabella no pudo dormir. El encuentro con Edward la había alterado. Yacía en la cama, abrazando su vientre. Bajo sus palmas, una curva apenas perceptible, la vida que crecía en su interior. «Mi hijo», pensó, «mi sangre, y no permitiré que nadie me lo quite». Un golpe en la ventana la sobresaltó. Se levantó y se acercó. Fuera, en el balcón, estaba Richard. Arabella abrió la ventana de par en par. «¿Qué hace aquí?», susurró. «Si alguien lo ve». «No me importa», respondió él, entrando. «Me enteré de que el vizconde la detuvo hoy. Tenía que asegurarme de que estaba bien». Arabella lo miró, a este hombre que se había colado en su habitación en mitad de la noche, arriesgándose a un escándalo, solo para asegurarse de que estaba a salvo. «Estoy bien», susurró, «ahora que está aquí». Richard la abrazó, con fuerza protegiéndola. Ella se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «No permitiré que le haga daño», susurró él en su cabello. «Nunca». Arabella levantó el rostro. Lo miró a sus ojos ambarinos. «Lo sé», respondió. «Le creo». Permanecieron así, abrazados, en el silencio de la noche. Y Arabella comprendió que ya no fingía, que los sentimientos que albergaba por Richard eran reales, y que, quizás, de una mentira podía nacer la verdad. Julio trajo consigo un calor que se cernió sobre Londres como una pesada manta. El aire era denso, inmóvil, y olía a polvo y estiércol de caballo. La alta sociedad comenzaba a dispersarse hacia sus fincas rurales, huyendo del bochorno de la capital. Pero algunos permanecían, aquellos que no podían perderse el desenlace del escándalo más sonado de la temporada. Arabella estaba sentada en el pequeño salón de la casa de su tía Guinevere, sosteniendo una carta de los abogados de Richard. La leía por tercera vez, intentando asimilar su contenido. «Lo han conseguido», susurró, levantando la vista hacia su tía. «El Parlamento ha aprobado el divorcio. Mañana se publicará el decreto oficial. Soy libre». Guinevere se dejó caer en el sillón de enfrente. Su rostro se suavizó. «Por fin», dijo. «Gracias a Dios. El duque ha cumplido su palabra». Arabella asintió, pero la alegría se mezclaba con la inquietud.
La libertad significaba que Edward ya no tenía ningún derecho sobre ella, pero también significaba que podría tomar medidas desesperadas. Los animales acorralados son siempre los más peligrosos. Se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo mostraba los cambios que cada vez eran más difíciles de ocultar. El embarazo avanzaba. Estaba de casi 14 semanas. Su vientre se había redondeado notablemente, aunque el talle alto de los vestidos de estilo imperio todavía ayudaba a disimularlo. Pero no por mucho tiempo. Hoy llevaba un vestido de batista blanca y ligera, con una cinta azul bajo el pecho y mangas cortas y abullonadas. Amplio, suelto, elegido a propósito para ocultar los cambios de su figura. Llevaba el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Su tía insistía en que necesitaba descansar, no atormentarse con peinados complicados. Arabella se pasó una mano por el vientre. Bajo sus dedos, una vida, su hijo. En los últimos días había empezado a sentir ligeros aleteos, como el batir de las alas de una mariposa. El médico dijo que era normal, que el niño crecía sano. Llamaron a la puerta. Entró la doncella. «Mi señora, ha llegado el duque de Marlborough», anunció. «Pide permiso para verla». El corazón de Arabella se aceleró, como siempre que oía su nombre. «Hágale pasar», dijo. Guinevere se levantó. «Los dejaré a solas», dijo con una leve sonrisa. «Supongo que tienen cosas de qué hablar». Salió, y un instante después entró Richard. Llevaba una levita de color gris claro, pantalones blancos y botas altas y relucientes. El cabello ligeramente húmedo, como si acabara de lavarse la cara después del viaje. Su rostro era serio, pero al ver a Arabella, sus ojos ambarinos se suavizaron. «Arabella», la saludó. «¿Ha recibido la carta de los abogados?» «Sí», asintió ella. «Soy libre, gracias a usted». Richard se acercó, tomó su mano y la llevó a sus labios. «No gracias a mí», replicó él. «Gracias a su fuerza. Ha pasado por un infierno y no se ha quebrado». Arabella sonrió débilmente. «A veces me siento muy rota», confesó en voz baja. Richard no le soltó la mano. Le pasó el pulgar por los nudillos, un movimiento ligero y tranquilizador. «Entonces permítame mantener los pedazos unidos», dijo, «hasta que vuelva a sentirse entera». Arabella lo miró, a este hombre que se había convertido en mucho más que un protector o un aliado, que se había convertido en su apoyo, su defensa, y quizás en algo más que temía pensar en voz alta. Richard comenzó, con la voz temblorosa. «Sabe que ahora que el divorcio ha finalizado, la sociedad esperará nuestro compromiso. Usted anunció públicamente que pediría mi mano». «Lo recuerdo», asintió él. «¿Y todavía quiere hacerlo?», preguntó en voz baja. «¿Fingir estar prometidos hasta que nazca el niño? Es otro medio año de mentiras, Richard. Medio año de engaño». Richard le soltó la mano. Dio un paso atrás. Su rostro se volvió serio, casi severo. «No quiero fingir», dijo. Arabella se quedó helada. Algo frío se instaló en su interior. «¿Qué quiere decir?» Richard respiró hondo. Luego se arrodilló ante ella. Arabella contuvo el aliento. «Richard, ¿qué?» Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo de oro, con una gran piedra de ámbar rodeada de pequeños diamantes. El color de la piedra era idéntico al de sus ojos. Arabella Winchester dijo, con voz firme y decidida, «No quiero fingir. Quiero que esto sea real. ¿Se casaría conmigo?» «No por el niño, no por la sociedad. Por nosotros». Arabella permaneció inmóvil, incapaz de moverse. Las lágrimas le nublaban la vista. «¿Hablas en serio?» «Absolutamente», asintió él. «Me he enamorado de ti, Arabella. No sé exactamente cuándo ocurrió. Quizás fue cuando vi cómo te mantenías digna mientras todo el mundo estaba en tu contra, o cuando oí tu risa en el teatro, o cuando me confiaste tu secreto, tu miedo, tu vulnerabilidad. No importa. Lo que importa es que te amo, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Arabella. Se arrodilló frente a él, un movimiento torpe, dificultado por el embarazo y la larga falda. «No tienes que hacer esto»,
susurró. El niño no es tuyo. No tienes que asumir la responsabilidad. Sé que el niño no es mío de sangre, la interrumpió Richard. Pero si aceptas ser mi esposa, será mío por ley. Y lo amaré, lo criaré, lo protegeré como si fuera mío, porque es parte de ti. Y tú lo eres todo para mí. Arabella lo miró a sus ojos ambarinos. Vio la verdad, el amor, la devoción. Tengo miedo, confesó. Después de Edward, después de todo, tengo miedo de volver a confiarle mi corazón a alguien. Richard le tomó el rostro entre las manos. Le secó las lágrimas con los pulgares. No soy Edward, dijo con firmeza. Nunca te traicionaré. Nunca te abandonaré. Nunca te haré sentir inútil o insuficiente. Eres la mujer más fuerte y maravillosa que he conocido, y ser tu esposo sería el honor de mi vida. Arabella cerró los ojos, sintió el calor de sus palmas, la sinceridad de sus palabras, y algo en su interior, algo congelado y asustado, comenzó a derretirse. Abrió los ojos, lo miró, sonrió a través de las lágrimas. Sí, susurró. Sí, Richard, me casaré contigo. Richard emitió un sonido, algo entre una risa y un sollozo. Le puso el anillo en el dedo. La piedra de ámbar brilló a la luz del sol que entraba por la ventana. Luego se inclinó y la besó. Fue su primer beso de verdad. Tierno, lento, lleno de promesas y ternura. Sus labios eran cálidos, firmes. Ella le rodeó el cuello con los brazos, atrayéndolo hacia sí, y él la abrazó por la cintura con cuidado, consciente del niño. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Te amo», susurró Richard. «Tanto». «Y yo a ti», respondió Arabella. «No sé cuándo ocurrió, pero te amo». Se quedaron sentados en el suelo del salón, abrazados, y el mundo exterior dejó de tener importancia. La noticia del compromiso oficial del duque de Marlborough y Lady Arabella se extendió por Londres con una velocidad increíble. Los periódicos se llenaron de titulares, algunos románticos, otros escandalosos. Pero esta vez, Arabella no tuvo miedo. Era feliz. Por primera vez en muchos años, verdaderamente feliz. Richard insistió en una boda rápida, en 2 semanas. No una ceremonia grandiosa, sino una boda íntima en la capilla privada de su finca rural. «No quiero esperar», dijo mientras discutían los detalles. «No quiero dar a la sociedad ni al vizconde la oportunidad de interferir. Quiero que seas mi esposa, oficialmente, protegida por mi nombre y mi título». Arabella aceptó. Ella tampoco quería esperar. Pero Edward, como Arabella había predicho, no pensaba rendirse tan fácilmente. Una semana después, cuando salía de una tienda de telas en Bond Street, 3 hombres la rodearon. No eran sirvientes, sino matones a sueldo con rostros toscos y ojos fríos. «Lady Arabella», dijo uno de ellos, «el vizconde de Winchester quiere hablar con usted». Su corazón se aceleró. Arabella miró a su alrededor. La calle estaba concurrida, pero nadie prestaba atención a la escena. El cochero estaba junto al carruaje, pero demasiado lejos. «No iré con ustedes», dijo con firmeza. «Quítenme las manos de encima». Uno de los hombres la agarró del codo. «No arme un escándalo, mi señora», siseó. «El vizconde insiste, y no nos iremos sin usted». Arabella intentó liberarse, pero el agarre era férreo. El miedo se apoderó de su corazón, no por ella, sino por el niño. «Suéltenla». Inmediatamente. La voz cortó el aire, fría, autoritaria. Todos se giraron. Richard estaba a pocos pasos. Su rostro era como una piedra, sus ojos ambarinos ardían de furia. A su lado, 2 de sus sirvientes, hombres grandes y fuertes. Los matones soltaron a Arabella, retrocediendo. «Su excelencia», murmuró uno. «¿Solo cumplimos órdenes?» «¿Del vizconde de Winchester?», lo interrumpió Richard con tono gélido. «Transmítanle lo siguiente. Si él o sus hombres se acercan de nuevo a mi prometida, me encargaré personalmente de que pase el resto de sus días en una prisión de deudores. Tengo la influencia suficiente para hacerlo. Y no duden que lo haré». Los hombres intercambiaron una mirada. Luego se dieron la vuelta y se marcharon rápidamente. Richard se acercó a Arabella, la abrazó
estrechándola contra sí. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz temblorosa por la ira contenida. ¿Te han hecho daño? No, susurró Arabella, hundiendo el rostro en su pecho. Llegaste a tiempo. Siempre llegaré a tiempo, juró él. Siempre. La ayudó a subir a su carruaje, no al de ella. Se sentó a su lado. Nos vamos a Grayshaven, dijo. Mi finca rural, hoy mismo. No te quedarás más en Londres, donde el vizconde puede alcanzarte. Pero la boda se celebrará en Grayshaven, la interrumpió Richard. Como estaba previsto, en una semana no le daré otra oportunidad de asustarte. Arabella asintió. Estaba cansada de luchar, cansada de tener miedo. Solo quería paz, y Richard se la estaba dando. Grayshaven resultó ser magnífico. La finca estaba situada en Kent, a 3 horas de Londres. Una enorme mansión de piedra gris, rodeada por un parque con robles centenarios, estanques y jardines de rosas. El aire aquí era más puro, más tranquilo, y olía a hierba y flores. Arabella sintió cómo la tensión disminuía con cada día que pasaba. Paseaba por los jardines con Richard, leía en la biblioteca, descansaba a la sombra de los árboles. El embarazo se hacía cada vez más evidente. Su vientre se había redondeado tanto que ya no podía ocultarlo. Pero aquí, lejos de miradas indiscretas, eso no importaba. Richard estaba a su lado constantemente. Cariñoso, tierno, atento. Le leía en voz alta por las noches, paseaba con ella antes de dormir, le traía los dulces que se le antojaban. A veces, ponía una mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos del niño, y en sus ojos había tal reverencia que Arabella se sentía la mujer más feliz del mundo. Una noche, mientras estaban sentados en el salón junto a la chimenea, aunque julio era cálido, las noches en Kent seguían siendo frescas. Arabella preguntó, ¿de verdad estás preparado para ser el padre del hijo de otro? Richard la miró. Dejó el libro que estaba leyendo. No es el hijo de otro, respondió. Es tuyo. Y por lo tanto, también es mío. Pero podrías tener tus propios hijos, insistió Arabella, herederos de tu propia sangre. Richard se levantó y se acercó a ella. Se arrodilló frente a su sillón. Puso una mano sobre su vientre. Este niño será mi heredero, dijo con firmeza. Por ley, por nombre, por amor. Y si Dios nos da más hijos en el futuro, maravilloso. Pero incluso si no es así, este niño es suficiente, más que suficiente. Arabella le tocó el rostro. Le pasó los dedos por la mejilla. ¿Cómo te he merecido?, susurró. No me has merecido, respondió él con una leve sonrisa. Simplemente soy un hombre muy afortunado. Se inclinó y la besó, larga y profundamente. Y Arabella sintió cómo los últimos vestigios de miedo y duda se disolvían. La boda se celebró en la pequeña capilla de la finca de Grayshaven. Había pocos invitados, la tía Guinevere, algunos amigos íntimos de Richard y el sacerdote. Arabella se miraba en el espejo del dormitorio de la novia. El vestido era de seda color crema, sencillo pero elegante. El talle alto ocultaba su vientre redondeado, mangas largas, cuello alto. Un velo del tul más fino, sujeto por una corona de rosas blancas, sin más joyas que el anillo de ámbar en su dedo. Puso una mano sobre su vientre. El niño se movió, como respondiendo. Hoy formamos una familia, susurró. Una familia de verdad. Llamaron a la puerta. Entró Guinevere con un vestido azul oscuro y un pañuelo en la mano. ¿Estás lista, niña?, preguntó, con los ojos brillantes de lágrimas. Sí, asintió Arabella. Estoy lista. Guinevere la abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Has pasado por tanto, y te mereces esta felicidad. Se dirigieron a la capilla, un pequeño edificio de piedra gris, cubierto de hiedra con vidrieras. Dentro olía a incienso y a flores frescas. Richard estaba de pie junto al altar, con un frac azul oscuro y un chaleco blanco, el cabello pulcramente peinado. Pero cuando vio a Arabella caminar por el pasillo, su rostro se transformó. Sus ojos se iluminaron, una sonrisa asomó a sus labios. Arabella se acercó a él, tomó la mano que le tendía.
Estás preciosa, susurró él. Y tú eres mío, susurró ella en respuesta. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras eran familiares, antiguas, sagradas. Richard Edwin Marlborough, toma usted a esta mujer como su legítima esposa. Promete amarla, cuidarla en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Lo prometo, dijo Richard con firmeza, sin apartar la vista de Arabella. Arabella Eloise Winchester, ¿toma usted a este hombre como su legítimo esposo? Promete amarlo, cuidarlo, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Arabella respiró hondo. Lo miró a sus ojos ambarinos. Vio su futuro. Lo prometo, susurró. Richard le puso el anillo de bodas en el dedo, de oro sencillo, eterno. Ella le puso uno igual a él. Por el poder que me ha sido conferido, dijo el sacerdote, los declaro marido y mujer, puede besar a la novia. Richard dio un paso hacia ella. Le tomó el rostro entre las manos. Se inclinó y la besó con ternura, con devoción, como un juramento. La capilla se llenó de un suave aplauso. Cuando salieron al sol, Arabella se sintió como si hubiera vuelto a nacer. Ya no era Lady Arabella Winchester, deshonrada, rechazada, sola. Era la duquesa de Marlborough, esposa, protegida, amada, y tenía toda una vida por delante. Richard la ayudó a subir a un coche de caballos abierto, adornado con flores. Se sentó a su lado, le tomó la mano. Duquesa de Marlborough, dijo con una sonrisa. ¿Cómo suena? Arabella se rió, una risa libre, alegre. Perfecto, respondió. Suena perfecto. El coche se puso en marcha, llevándolos a la mansión, donde les esperaba un pequeño desayuno de bodas. Y Arabella supo que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Tenía a Richard. Tenía amor. Y eso era todo lo que necesitaba. El otoño llegó a Grayshaven en silencio, tiñendo el parque de tonos dorados y carmesí. Las hojas crujían bajo los pies, el aire se volvió fresco y limpio, con olor a lluvia y a las manzanas de los huertos. Arabella pasaba los días en calma, preparándose para el nacimiento de su hijo. Su embarazo avanzaba sin complicaciones. El doctor Hayward venía cada semana desde Londres, la examinaba y cada vez le aseguraba que todo iba a la perfección. El niño crecía, se movía activamente, y Arabella sentía cada patada, cada giro, con ternura y reverencia. Había florecido. A pesar de su vientre redondeado, el cansancio y los malestares frecuentes, Arabella parecía más feliz que nunca. Sus mejillas se habían sonrojado, sus ojos verdes brillaban y su sonrisa era ligera y frecuente. Llevaba vestidos amplios, de muselina suave y algodón, en tonos pálidos. Melocotón, amarillo claro, azul celeste. A menudo dejaba su cabello suelto o lo trenzaba de forma sencilla. Richard decía que estaba preciosa, y ella empezaba a creerle. Richard estaba a su lado constantemente. Había pospuesto todos sus asuntos en Londres, delegando la gestión en sus secretarios y administradores. Su mundo se había reducido a Grayshaven, a Arabella, a la espera de una nueva vida. Le leía en voz alta por las noches, poesía, novelas, tratados filosóficos. Paseaba con ella por el parque sosteniéndola del brazo cuando sus pasos se volvían inseguros. Le masajeaba los pies cuando se le hinchaban. Le traía las extrañas combinaciones de alimentos que de repente se le antojaban. Pepinillos en vinagre con miel, fresas con queso. Una noche, mientras yacían en la cama enorme con dosel, en el dormitorio principal de los duques de Marlborough, Arabella se volvió hacia él. Richard lo llamó en voz baja. ¿Mm? Él leía un documento a la luz de una vela. Dame la mano. Dejó los papeles y se volvió hacia ella. Arabella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Bajo su palma, algo dio una fuerte patada. Richard se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es... Sí, sonrió Arabella. Está dando patadas. Se vuelve especialmente activo por las noches. Richard le acarició el vientre con cuidado. Otra patada, y luego otra. Su rostro se suavizó
y en sus ojos ambarinos brillaron las lágrimas. «Dios mío», susurró, «es increíble». Arabella cubrió la mano de él con la suya. «Conoce tu voz», dijo. «Cada vez que hablas, empieza a moverse, como si escuchara». Richard se inclinó y le besó el vientre. «Hola, pequeño», susurró. «Soy tu padre, y prometo protegerte, amarte, enseñarte todo lo que sé. Serás el niño más feliz del mundo». Arabella le acarició el cabello, sintiendo cómo el corazón se le desbordaba de amor. «Ya eres el mejor padre», susurró. Richard levantó la cabeza. La miró. «Y tú eres la mejor madre», respondió. «Y la mejor esposa que se podría desear». Se incorporó y la besó. Con ternura, con devoción. Luego la abrazó y se durmieron así. Él abrazándola por la espalda, con la mano sobre su vientre, protegiéndola y cuidándola. Pero el mundo más allá de los muros de Grayshaven no se había olvidado de ellos. A finales de septiembre, llegó una carta de los abogados de Richard en Londres, urgente, requiriendo atención inmediata. Richard la leyó en la biblioteca y su rostro se ensombreció. «¿Qué ocurre?», preguntó Arabella, que estaba sentada en un sillón junto a la ventana, bordando. Richard guardó silencio, releyendo la carta. Luego arrugó el papel en un puño. «El vizconde de Winchester ha presentado una demanda judicial», dijo con frialdad. «Exige que se establezca la paternidad del niño. Afirma que el niño es suyo, no mío, y que he engañado a la sociedad». Arabella palideció. El bordado se le cayó de las manos. «Pero, ¿cómo puede demostrarlo? Estamos casados. Por ley, el niño se considera tuyo». «Exige un examen médico», respondió Richard con una voz que era puro hielo. «Quiere que los médicos determinen la fecha exacta de la concepción. Si demuestra que el niño fue concebido cuando aún estabais casados, antes de que empezáramos nuestra relación». No terminó la frase. Arabella lo entendió por sí misma. Si Edward demostraba que el niño era suyo, podría reclamar sus derechos de paternidad. O, lo que era peor, acusar a Richard de fraude y de apropiación ilegal de un heredero. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. Richard se acercó a ella. Se arrodilló, tomando sus manos frías entre las suyas, cálidas. «No te preocupes», dijo con firmeza. «No permitiré que gane. Tengo a los mejores abogados de Inglaterra. Lucharemos». «Pero si el tribunal falla a su favor». «No lo hará», la interrumpió Richard. «Te lo prometo. Este niño es mío. Por ley, por nombre, por amor. Y ningún tribunal cambiará eso». Arabella quería creerle, pero el miedo la carcomía por dentro. Las semanas siguientes fueron tensas. Los abogados trabajaron sin descanso, recopilando pruebas, testimonios, construyendo la defensa. Richard viajó a Londres varias veces, se reunió con personas influyentes, utilizó todos sus contactos. Arabella permaneció en Grayshaven, pero la tranquilidad se había desvanecido. Dormía mal, comía poco. El doctor Hayward se preocupó. El estrés podía dañar al niño. Richard, al regresar de uno de sus viajes, la encontró en el dormitorio, sentada al borde de la cama, llorando. «Arabella». Se acercó y la abrazó. «¿Qué ocurre?» «Tengo miedo», sollozó. «Miedo de que me quite a mi hijo, de que vuelva a perderlo todo». Richard la estrechó con más fuerza. «No perderás nada», juró. «Antes, renunciaría a toda mi fortuna, a todos mis títulos, que permitir que se lleve a este niño. ¿Me oyes? A todo». Arabella levantó su rostro lloroso. «Pero él es el padre biológico. La ley está de su lado». «La ley no es solo biología», replicó Richard. «También es intención, reconocimiento, crianza. Estamos casados. He reconocido a este niño como mío públicamente. Y cuando nazca será inscrito como mi hijo o hija. Eso tiene peso. Pero el tribunal fallará a nuestro fallate a nuestro favor», la interrumpió Richard. «Tengo un as en la manga que el vizconde no conoce». Arabella lo miró interrogante. «¿Cuál?». Richard sonrió débilmente. «El vizconde ha olvidado un detalle. Cuando anunció públicamente el divorcio, declaró que eras estéril. Eso consta en las actas de aquella cena, atestiguado por los invitados. Ahora afirma que llevas a su hijo. La contradicción es evidente.
Mis abogados usarán eso. Si eras estéril, como él afirmó, ¿cómo puedes estar embarazada de su hijo? La lógica está en su contra. Arabella parpadeó. Una chispa de esperanza se encendió. Eso realmente podría funcionar. Ya está funcionando, asintió Richard. El juez duda. Se da cuenta de que el vizconde se contradice a sí mismo. Una audiencia más, y el caso se cerrará a nuestro favor. Arabella lo abrazó, hundiendo el rostro en su pecho. Gracias, susurró, por todo, por luchar por nosotros. Siempre lucharé por vosotros, respondió Richard besándola en la coronilla. Por ti y por nuestro hijo. A mediados de octubre, cuando las hojas ya casi habían caído por completo, dejando los árboles desnudos, llegaron noticias de Londres. El tribunal había fallado a favor del duque de Marlborough. La demanda del vizconde de Winchester fue desestimada. El niño que naciera de la duquesa sería considerado el heredero legítimo del duque. No se aceptarían más reclamaciones del vizconde. Cuando Richard le leyó la decisión a Arabella, ella rompió a llorar de alivio. Se acabó, sollozó. Por fin se acabó. Sí, asintió Richard abrazándola. Edward ya no podrá hacernos daño. Eres libre. Somos libres. Esa noche fue la primera en muchas semanas en la que Arabella durmió tranquilamente, sin pesadillas. Noviembre trajo los primeros fríos. El cielo se cubrió de nubes grises, y por las mañanas la hierba amanecía cubierta de escarcha. Arabella estaba ya en su 9º mes de embarazo, enorme, torpe, pero feliz. Richard no se apartaba de su lado. El doctor Hayward se había instalado en Grayshaven, listo para asistir al parto en cualquier momento. La comadrona, una mujer experimentada del pueblo vecino, también estaba preparada. Y en una fría tarde de noviembre, mientras el viento aullaba en las chimeneas y la lluvia golpeaba las ventanas, todo comenzó. Arabella sintió la primera contracción durante la cena. El dolor fue agudo, repentino. Soltó un grito, agarrándose al borde de la mesa. Richard se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Qué ocurre? El niño exhaló a Arabella. Creo que empieza. Todo se puso en movimiento. Richard llamó al doctor Hayward y a la comadrona. Ayudó a Arabella a subir al dormitorio. La acostó en la cama. Las contracciones se intensificaron. Al principio espaciadas, luego cada vez más frecuentes, más dolorosas. Arabella apretaba la mano de Richard con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Respire hondo, mi señora», decía la comadrona, preparando sábanas y agua caliente. «Todo va bien». El doctor Hayward la examinó. «El niño está en la posición correcta», dijo. «El parto será natural, pero llevará tiempo. Tengan paciencia». El tiempo perdió su significado. Solo existía el dolor, las contracciones, la voz de la comadrona, la mano de Richard en la suya. Él no se fue. A pesar de que el doctor le sugirió que abandonara la habitación, los partos no eran un espectáculo para hombres, y menos para duques. Richard se quedó. «No la dejaré», dijo con firmeza. «Pasaremos por esto juntos». Arabella lo amó aún más por ello. Las horas se alargaron. El dolor crecía en oleadas, cada vez más fuerte, insoportable. Arabella gritaba, lloraba, maldecía. Pero Richard le sostenía la mano, le secaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de aliento. «Lo estás haciendo de maravilla», decía. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Un poco más, mi amor, un poco más». Y finalmente, cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos grises, la comadrona dijo: «Empuje, mi señora, el niño ya viene, empuje». Arabella reunió sus últimas fuerzas, empujó con todas sus ganas, gritando de dolor y esfuerzo. Y de repente, un llanto, agudo, penetrante, hermoso. El llanto de una nueva vida. «¡Es un niño!», anunció la comadrona con alegría, levantando a una criatura diminuta, roja y llorona. «¡Tiene un hijo, su excelencia!». Arabella se desplomó sobre las almohadas, exhausta. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, de dolor, de alivio, de felicidad. La comadrona lavó al bebé,
Lo envolvió en una tela suave. Lo colocó sobre el pecho de Arabella. Arabella miró el diminuto rostro. Los ojos cerrados, la pequeña boca, los deditos que se abrían y cerraban. Su hijo, su bebé. «Hola», susurró, besando su suave cabecita. «Hola, pequeño». Richard estaba sentado a su lado, mirándolos a ambos. Tenía el rostro mojado por unas lágrimas que no ocultaba. «Es precioso», dijo con voz ronca. «Absolutamente precioso». Arabella miró a su esposo. «¿Quieres cogerlo?» Richard Assetenguach asintió, sin fiarse de su propia voz. Arabella le pasó el bebé con cuidado. Richard tomó a su hijo en brazos, con torpeza, con cautela, como si temiera romperlo. Miró el pequeño rostro con tal reverencia, con tal ternura, que Arabella sintió una nueva oleada de lágrimas. «Hola, hijo», susurró Richard. «Soy tu padre, y te amaré siempre, te lo prometo». El bebé abrió los ojos oscuros como los de todos los recién nacidos. Miró a Richard y dejó de llorar, como si reconociera la voz que había oído durante meses. Richard se rió a través de las lágrimas. «Me conoce», dijo sorprendido. «Me ha reconocido». «Claro que te ha reconocido», sonrió Arabella. «Eres su padre». Llamaron al niño Oliver Richard Marlborough. Oliver, en honor al abuelo materno de Arabella. Richard, en honor a su padre. El bautizo se celebró un mes después en la capilla de Grayshaven. Hubo pocos invitados, los mismos que en la boda, más algunos amigos íntimos. La tía Guinevere lloraba de felicidad mientras sostenía al bebé en brazos. La sociedad aceptó el nacimiento del heredero del duque de Marlborough con aprobación. Los periódicos escribieron sobre el feliz acontecimiento, y las felicitaciones llovieron de todas partes. Nadie se atrevió a insinuar los viejos rumores, no cuando el propio duque adoraba tan abiertamente tanto a la madre como al hijo. Y Edward Winchester desapareció. Se rumoreaba que había abandonado Inglaterra, que se había marchado al continente huyendo de las deudas y la deshonra. A Arabella no le interesaba su destino. Para ella ya no existía. El invierno fue suave. Arabella se recuperó del parto, aprendiendo a ser madre. Oliver crecía sano y activo, lloraba fuerte, comía con apetito y dormía poco. Pero cada llanto, cada sonrisa, era un tesoro. Richard era un padre asombroso. Se levantaba por las noches cuando Oliver lloraba, lo acunaba en brazos para calmarlo. Le cambiaba los pañales, para horror de los sirvientes, que consideraban aquello indigno de un duque. Jugaba con él, le cantaba. Richard tenía un agradable barítono, y Oliver se calmaba al escucharlo. Una tarde, Arabella los encontró en el cuarto del niño. Richard estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con Oliver en brazos. El bebé dormía, acurrucado contra el pecho de su padre. Richard le cantaba una nana en voz baja. Arabella se quedó en la puerta, observando. El corazón se le desbordaba de amor. Richard levantó la vista y la vio. Sonrió. «No quería despertarte», susurró. «Acaba de dormirse». Arabella se acercó, se sentó en el reposabrazos del sillón. Acarició el suave cabello oscuro de Oliver. «Eres un padre maravilloso», dijo en voz baja. «Estoy aprendiendo», respondió Richard, «cada día. Pero con una maestra como tú y un hijo como este, es fácil». Arabella le besó la sien. «Te amo», susurró, «más de lo que puedo expresar». «Y yo a ti», respondió él mirándola con sus ojos ambarinos, llenos de ternura. «Y a Oliver. Sois mi vida, mi mundo, todo». Permanecieron así los tres, una familia, en el silencio del cuarto del niño, escuchando la respiración acompasada del bebé dormido. 2 años después, la primavera regresó a Grayshaven. El jardín floreció, los manzanos en flor, las rosas perfumando el aire, los pájaros construyendo sus nidos. Por los senderos corría un niño pequeño, Oliver, de casi 3 años, con el cabello oscuro y los ojos verdes de su madre. Perseguía mariposas, riendo con una risa clara y sonora. Lo observaba Arabella, sentada sobre una manta bajo un viejo roble. En sus brazos tenía a una niña, Violet, de 6 meses, con los ojos ambarinos de su padre
y un cabello claro y sedoso. La pequeña miraba el mundo con los ojos muy abiertos, agarrando la hierba con sus manitas regordetas. Richard se acercó con una cesta de picnic. Se sentó junto a su esposa. Oliver lo llamó. Ven aquí, hijo. Es hora de comer. El niño corrió y se lanzó a los brazos de su padre. Papá, he cogido una mariposa, anunció con entusiasmo. ¿De verdad? Richard lo levantó en brazos. ¡Qué valiente! Pero espero que la hayas dejado ir. Sí, asintió Oliver con seriedad. Dijiste que las mariposas tienen que ser libres. Muy bien hecho, lo elogió Richard, besándole la coronilla. Se acomodaron en la manta. Richard sacó la comida, pasteles, fruta, queso, limonada. Oliver agarró inmediatamente una manzana y empezó a morderla. Violet balbuceaba, agarrando los dedos de su madre. Arabella miró a su familia, a su esposo, que repartía la comida con una sonrisa. A su hijo, que parloteaba sobre mariposas y pájaros, a su hija, que sonreía plácidamente. 3 años atrás estaba destrozada, deshonrada, sola. Pensaba que su vida había terminado, y ahora estaba aquí, con un esposo que la amaba, con 2 hijos maravillosos, en un hogar lleno de risas y calor. ¿En qué piensas?, preguntó Richard, notando su ensimismamiento. Arabella sonrió. En lo extraño que ha resultado todo, respondió. Hace 1 año pensaba que lo había perdido todo, y en realidad lo encontré. Richard tomó su mano libre. La llevó a sus labios. Ambos lo encontramos, dijo. Yo estaba solo, encerrado en mi mundo de títulos y obligaciones. Y tú me diste amor, una familia, un sentido. Oliver se subió a las rodillas de su padre. Papá, cuenta un cuento, exigió. ¿Qué cuento?, sonrió Richard. El de la princesa y el duque. Oliver aplaudió. Richard miró a Arabella, le guiñó un ojo. De acuerdo, aceptó. Érase una vez una hermosa princesa a la que un malvado hechicero había hecho daño. Estaba triste y sola, pero un día conoció a un valiente duque. «¡Y él la salvó!», intervino Oliver. «No exactamente», lo corrigió Richard con suavidad. «Ella se salvó a sí misma, con su fuerza, con su valor. Y el duque simplemente estuvo a su lado. La amó, la ayudó cuando lo necesitó, y vivieron felices para siempre». «¿Con hijos?», preguntó Oliver. «Con hijos», asintió Richard, abrazando a su hijo. «Con un apuesto príncipe y una pequeña princesa». Oliver asintió satisfecho y volvió a su manzana. Arabella miró a Richard con amor. «Has cambiado el final», observó en voz baja. «Porque el final real es mejor», respondió él. «Tú te salvaste a ti misma y a Arabella. Yo solo tuve el honor de estar a tu lado». Ella se inclinó y lo besó, larga, tiernamente, sin hacer caso al «puaj» de Oliver. Cuando se separaron, Richard apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», susurró, «ahora y siempre». «Y yo a ti», susurró ella en respuesta. «Mi amor, mi duque, mi hogar». Violet se rió, un sonido claro y alegre. Oliver se unió, Richard y Arabella también. Y sus risas se extendieron por el jardín de Grayshaven, llenándolo de luz, de calor y de amor. Un amor que había nacido del dolor y de una mentira, pero que se había convertido en la verdad más auténtica de sus vidas.